Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Soy Consuelo Guzmán, asesora de imagen con más de 10 años de experiencia y autora del libro Sé tu propio personal shopper, el cual pueden encontrar en iTunes y también en Amazon en su versión digital. Bienvenidos a mi canal. Hoy con un video que yo sé que les va a gustar muchísimo porque venimos de la serie de blusas de tiras, blusas de mangas, y hoy vamos a hablar de la blusa manga sisa para que sepamos cómo usarla y en qué eventos es apropiada según la forma, el corte de esta prenda, que definitivamente es veraniega y que hace que podamos vernos muy juveniles o también sumarnos años si no sabemos usarla. Entonces no se muevan, ya saben, suscríbanse a mi canal para que cada vez que yo monte nuevo contenido, ustedes se enteren y no se pierdan ninguna de estas cápsulas de moda, que ya saben, las entrego semanalmente. Y también pulsen la campanita. ¿Para qué? Para que cada vez que yo monte contenido les llegue a su correo una notificación y así no se pierdan nada de lo que les propongo en este canal sobre moda, estilo e imagen personal. Así que comencemos con las 6 propuestas de blusas de manga sisa. Empecemos hablando de la blusa manga sisa con cuello. Esta blusa la podemos encontrar en el mercado en telas como el chaliz y el algodón, y me parece que es una blusa que por su corte le queda muy bien a casi todas las figuras. Entonces al triángulo invertido, a la pera, a la espiga, a la que tiene el cuerpo un poquito cuadrado, le va a ir muy bien este tipo de blusa. Si la quieren llevar al trabajo, sería para un viernes casual, porque igual es una prenda no muy formal y la pueden combinar con pantalones de drill. Si es para el fin de semana, con un buen par de jeans con desgaste, donde ese color azul del jean sea un poquito claro, les va a ir muy bien con tenis, con sandalias planas. Y yo me recogería el pelo y me pondría unos aretes grandes. Yo creo que se vería muy bien esta blusa manga sisa para darle un poquito de modernidad, porque sí tiende a sumar un poquito de años si no sabemos llevarla. También otro tipcito, ya saben, si la blusa, por ejemplo, es en un tono muy fuerte, que el pantalón sea en un tono claro. Y si la blusa, por ejemplo, es en tonos deslavados, que son tonos veraniegos, yo recomendaría usarla con un pantalón en tonos bastante fuertes para lograr un contraste. Como segunda propuesta les quiero hablar de la blusa manga sisa estampada. La podemos encontrar en el mercado en telas como el poliéster. También su corte y forma le favorece a todas las figuras y hay que tener en cuenta es el tipo de estampado. Por ejemplo, las flores pequeñas ayudan a no generar volumen. Si el estampado es muy grande, va a hacer que te veas más ancha de espalda, o sea que ten mucho cuidado con el tipo de estampado que elijas. Por ejemplo, si quieren llevar este tipo de blusa al trabajo, el mejor estampado es el de líneas verticales. Si por el contrario es para fin de semana, puede ser unas flores llamativas con bastante contraste de color con el fondo y se verían muy bien vestidas. Entonces tengan en cuenta cuál es el estampado ideal para ustedes según la forma del cuerpo y la actividad que van a realizar. Como tercera opción, quiero hablarles de la sisa cuello tortuga. A mí esta prenda me encanta, va mucho con mi estilo. La podemos encontrar en el mercado en telas como el tejido de punto y es una prenda que debemos tener de fondo de armario para esos entretiempos. ¿A qué me refiero? En verano puede resultar bastante calurosa y en invierno no abriga mucho, pero para otoño es genial o para primavera. Es una prenda que si le pones encima un abrigo, una chaqueta de jean, te vas a ver muy bien vestida. Ideal que la tengan en el armario en blanco y negro para que sean prendas que pueden usar con faldas largas, con faldas cortas, también con pantalones de tiro alto. En fin, esta prenda hay que tenerla en un buen fondo de armario. Y ya saben, para las personas que tienen el cuello corto pueden comprarla, pero ojo, ese día recojan su pelo en, por ejemplo, una cola alta y aretes pequeños para que no se vayan a ver muy cortas de esta zona. Como cuarta opción les quiero hablar sobre la blusa manga sisa un poco entallada y con abotonadura en el centro. Esta blusa, por ejemplo, en tela denim me parece que hace que uno se vea juvenil, así que hay que tenerla en el armario y es ideal para un fin de semana, para tomarnos un café con las amigas, para tomarnos unas copas con nuestros amigos. Así que si les gusta
las blusas manga sisa para el verano, poderla combinar por ejemplo con un jean blanco se vería muy bien, y con pantalones también que tengan algo de información. A mí me encanta esta tela, ¿por qué? Porque cuando uno no sabe cómo combinar un pantalón, una prenda inferior, porque tiene un color muy llamativo o también un estampado, el denim combina con todo. Así que ideal que la tengan en el armario. Como quinta opción les quiero hablar sobre la sisa tipo crop top. Es una prenda que encontramos en el mercado en telas como el elastano y el poliéster. Es una prenda bastante exigente porque se ajusta mucho a la zona superior del cuerpo y además es corta. Así que ideal para cuerpos espiga, reloj de arena o pera. También tengan en cuenta, al ser una prenda ajustada y corta, es mejor que la lleven con pantalones y faldas de tiro alto y que tengan vuelo, para que visualmente no se vayan a ver muy ajustadas arriba y abajo. También la pueden usar como una prenda interior, se ve muy bonita, por ejemplo con un blazer encima, y ya saben, los colores de la noche, porque es una prenda para usar para tomarse unas copas con los amigos, para ir a un bar, se van a ver muy lindas. Lo ideal sería que pudieran encontrarla, por ejemplo, en negro, en plateado o en dorado, y también podrían hacerse un peinado alto y usar unos aretes grandes. Se vería muy bien complementado este tipo de prenda. Como sexta propuesta les quiero hablar sobre la blusa o camiseta manga sisa con hombreras, como la que llevo puesta. La pueden encontrar en el mercado en telas como el algodón. Es una prenda fresca, divertida, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque mi figura es tipo pera, o sea, mis caderas son más anchas que la parte superior de mi cuerpo. Así que las prendas que generan volumen en la zona de mis hombros me van muy bien. Entonces ya saben, si ustedes quieren verse un poquito más empoderadas en la zona superior de su cuerpo, esta blusa, este tipo de camiseta es ideal para ustedes. Ideal, por ejemplo, para un viernes casual en el trabajo, espectacular con un pantalón de tiro alto negro, bota campana, se verían muy bien, y unos buenos tacones o plataformas. Para el fin de semana con jeans, también con faldas cortas, con sandalias bajitas, con tenis, va de maravilla. Así que este tipo de prendas para las personas que quieren hacer que su espalda se vea un poquito más ancha, ideal es que las tengan en el armario, en blanco, en negro. En mi caso, este tipo de colores como taupé, como que tienen algo de concentración de amarillo en su composición, me van muy bien porque soy una mujer otoñal. Entonces ya saben, para las personas que quieren conocer si son cálidas o frías, tengo mis asesorías personalizadas que pueden realizar desde cualquier parte del mundo. Las invito a visitar mi página www.consueloguzman.com. Y para el cierre, vamos con esos tipsitos que a ustedes tanto les gustan. Miren, este tipo de blusas manga sisa, al ser anchitas en esta zona, ayudan muchísimo a las personas que, por ejemplo, tienen la espalda muy ancha. Entonces, un triángulo invertido, una mujer oval que tiene los brazos gruesos, es mejor evitar las blusas de tiras muy delgadas y mejor para ustedes las blusas manga sisa con cuello. También ya saben, para las personas que quieren generar un poquito más de volumen en la zona de sus hombros, este tipo de blusas manga sisa las pueden encontrar en el mercado con hombreras y les va a funcionar muchísimo. Es una prenda que se ve muy bien en verano, así que pueden comprarse este tipo de blusa en color negro, en color blanco, en color beige, y una estampada les va a ir de maravilla. Se ve muy bien con faldas largas, cortas, en fin, hay que tener blusas manga sisa en el armario por su versatilidad. Si les gustó, por favor, este video, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos el próximo jueves con una nueva entrega. Chao, chao. Te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para que recibas una notificación cuando suba nuevo contenido. También puedes seguir viendo mis contenidos haciendo clic en cualquiera de estas dos miniaturas. Y por último, te invito a descargar mi app haciendo clic en la tarjeta.